A todos, vamos a dar inicio con la teleconferencia. Primero presentarme, mi nombre es Hugo Rivas, yo soy licenciado en arte, pero me especializo en una posgrado y maestría en arteterapia en la actualidad y formo parte del equipo de salud mental de la región central de salud, es decir que estoy destacado en Chalatenango y La Libertad. El día de hoy es para mí un placer presentarles algunos de los resultados de parte de este proceso formativo en el cual vamos a hablar de arteterapia. Y lo que vamos a ver son algunos de los resultados de la implementación del enfoque arte terapéutico con pacientes individuales en el Ministerio de Salud, que esta es primera vez que se hace desde un enfoque de respaldo y supervisión académica, es decir, con el enfoque internacional. Vamos a hablar un poco de cómo surgió esta iniciativa, de cómo está en la actualidad y qué planes consiguen para el siguiente año. Pues esta palabra arteterapia es un poco novedosa, a pesar de que ya vemos 7 profesionales a nivel de país que somos profesionales en arte, que estamos haciendo diferentes actividades de arte para la salud, pero sigue siendo una palabra un poco desconocida. Ya meramente el enfoque arte terapéutico con paciente ya es algo más especializado y vamos a tratar de aclarar y de presentar un poco más de qué se trata. Para empezar a explicar un poco de qué es la arteterapia, vamos a empezar con la definición de la Federación Española de Asociaciones de Arteterapia. En la actualidad yo formo parte de una de esas asociaciones que se llama ATE, en mi calidad de estudiante de máster y de formación. Esta Asociación Española de Arteterapia definen la arteterapia de la siguiente manera. La arteterapia consiste en acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos a través del lenguaje artístico y el proceso creativo. O sea que la arteterapia no solamente es llegar a pintar, llegar a crear algo, sino que es un proceso de acompañamiento psicoterapéutico, o sea, tiene una base científica de terapia psicológica. Se fundamenta en el potencial terapéutico que tiene la creación artística y la relación terapéutica informada y asentida. ¿Esto qué quiere decir? Que la base científica es el potencial que tiene la creación, la creatividad. O sea, no estamos enseñando ni formando artistas, ni nada que ver, sino que estamos utilizando el proceso creativo, el proceso de cómo se crean las obras de arte para poder generar una vinculación terapéutica con el paciente. Esta relación terapéutica es informada y es asentida, o sea que la persona está consciente de que esta vinculación a largo plazo va a hacer que la persona pueda elaborar todos sus procesos de salud mental. La arteterapia promueve el bienestar biopsicosocial, que como sabemos somos seres humanos biológicos, psicológicos y sociales. Son los 3 pilares de la salud mental. No podemos desligar la salud mental, no solamente es medicamento, que sí es necesario, la parte biológica, la parte genética, lo psicológico y emocional, obviamente, que es lo que se trabaja en la parte psicoterapéutica, pero no podemos descartar también el entorno social en el que vivimos, que es un gran motor de cómo influencia los resultados de nuestra salud mental. El otro enfoque que no se ve en la concepción es lo transpersonal. La capacitación personal, el cambio de posición subjetiva y la elaboración sintomática. ¿Esto qué quiere decir? Que parte del objetivo de la arteterapia, del acompañamiento, tiene que ver con que la persona cuestione sus posiciones subjetivas ante la vida y la elaboración de síntomas que está experimentando. Todo este enfoque, la arteterapia tiene que ver con que la persona se llegue a momentos de confrontación y se autocuestione pues toda la sintomatología que le está ocurriendo y las percepciones subjetivas que tiene como ser humano ante diferentes posturas sobre la vida. Entonces vemos que esta definición pues tiene todo un respaldo científico, es actualmente el que se está utilizando en España. ¿Cómo surge estas prácticas que les voy a presentar acá en el Ministerio de Salud? Pues surge principalmente porque, como les comenté antes, yo me estoy formando en una maestría, ya terminé en junio, termino el primer año, en una escuela especializada que se llama Metáfora en Barcelona.
Y pues Metáfora se especializa en formar arteterapeutas con escuela certificada y reconocida en Europa. Esta escuela que estoy aprendiendo tiene como base psicológica el acompañamiento psicodinámico y relacional, que ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Ahí vemos el logotipo de la escuela, uno de sus salones de clase, y esto surge también porque hay un convenio académico con el Ministerio de Salud a través de la escuela para que estas prácticas se hayan podido realizar. Ya tenemos un año de estar haciendo estas prácticas, como les dije, cerramos en este mes de junio. Yo tengo que ir en julio a Barcelona a continuar prácticas y continuamos el siguiente año hasta finalizar en junio de 2023. Este convenio, como está respaldado con el apoyo del doctor Daniel Soriano, quien es el director regional de la región central, pues es todo un convenio legal con respaldo institucional. Vamos a hablar primero de qué no es arteterapia para poder tener claridad. Arteterapia, como está presentado en este momento, primero, pues no son clases de arte. Las sesiones arteterapéuticas no es que las personas van a llegar a aprender a pintar ni a dibujar, o sea, no son clases de nada. Tampoco ahí vemos la imagen de Bob Ross que está pintando un paisaje, o sea, no tiene nada que ver con eso. La otra cosa que no es esa persona que está ahí con unos atrapasueños, que tiene como una especie de ritual, o sea, no tiene nada que ver con apropiación cultural y si bien de repente algunas creaciones puedan tener para el paciente alguna situación como performática, ritualista, pero no tienen en esencia nada que ver con eso, sino que tiene que ver con el proceso creativo. La arteterapia para nada le va a decir a nadie nunca que deje de tomar medicamento. Al contrario, sabemos que el medicamento sirve para regular el área biológica de la salud mental y se trabaja en coordinación con otros profesionales, con psiquiatría, con psicólogos. Ya vamos a ver más adelante cómo se ha dado una atención integral en redes junto con otros profesionales de salud. Entonces, nunca se va a tomar como una terapia alternativa, porque no lo es, que le va a decir a la gente, miren, no tome la medicina, vaya a arteterapia. Eso no es así, no es real. La arteterapia es una base psicoterapéutica. Y lo otro es que arteterapia no es, en este caso, dibujar mandalas. Ustedes van, por ejemplo, a ciertas librerías famosas del país y van a ver estantes llenos de libros de mandalas que dice como título arteterapia, pero eso no es. No quiere decir que los mandalas no sean buenos, o sea, le puede ayudar a alguien a relajarse, le puede gustar mucho, puede colorear. Toda forma de arte tiene componentes terapéuticos, pero el componente meramente arteterapéutico no consiste en dibujar mandalas, aunque sea una herramienta muy interesante. ¿En qué consiste el método y el proceso en el que está basado la arteterapia? En primer lugar, no es solamente llegar a pintar, sino que el enfoque de paciente individual se hace pues en un consultorio, en este caso de la Unidad de Salud Alberto Aguilar Rivas, que está en Santa Tecla. Ya vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso. Pues el paciente llega, se prepara todo un espacio creativo, una mesa con materiales artísticos, pintura, dibujo, crayola, cosas para hacer modelado, 3D, o sea, hay una gran cantidad de materiales artísticos y la persona trabaja con lo que le da la gana. Eso quiere decir que en mi caso como arteterapeuta, yo no le digo a la persona, hoy vamos a trabajar sobre esto, no, sino que como el enfoque es la escuela psicodinámica de la psicología, quiere decir que no es directivo. A la persona no se le dice qué es lo que va a hacer, sino que se le da el espacio de libertad para que cree lo que le dé la gana, para que utilice el material como lo siente y como le venga en gana. Entonces, a partir de lo que la persona va creando, la obra que la persona crea no se interpreta. La arteterapia no es interpretativa, sino que lo que se hace es que se va observando la obra y se va dialogando sobre ella, sobre el contenido que transmite, y se va estableciendo un vínculo relacional con esa persona. Parte del enfoque arteterapéutico que estamos implementando tiene que ver con la escuela de psicoanálisis relacional. ¿Esto qué quiere decir? Que con el paciente se recrean aquellos vínculos que la persona tiene, los primeros vínculos afectivos, es decir, sus vínculos con mamá, sus vínculos con papá. Todos los vínculos afectivos se recrean en el espacio creativo, la mayoría de veces sin que la persona se dé cuenta, y esto se hace porque
ese vínculo afectivo, la persona lo quiera o no, de manera inconsciente se va a llevar al consultorio, va a salir, se va a observar y es la oportunidad para poderle reparar, para que la persona pueda aprender nuevos vínculos relacionales y que los pueda llevar pues a la práctica de su vida diaria. Como pueden ver estas imágenes que están ahí, hay todo tipo de materiales, hay pintura, plastilina, lo que sea que la persona le dé la gana de utilizar. Colectivo y centro en donde se está implementando actualmente estas prácticas es la unidad de salud Dr. Alberto Aguilar Rivas en Santa Tecla. Ahí vemos la fotografía del establecimiento. Los pacientes son derivados a través y seleccionados con el apoyo de profesional de psicología. En este caso es el licenciado Kevin Cornejo, quien es mi tutor académico a nivel local del establecimiento, porque dentro de todo este proceso de prácticas existe el tutor académico del establecimiento y existe también el tutor académico de Metáfora, que es la escuela con la que se está haciendo este proceso. Al final de las prácticas se entrega una memoria y se rinde cuenta de todo lo que se ha hecho ante el personal del establecimiento, como se hizo al principio, presentando todo el plan de trabajo, pero se presentan también resultados y también hay un apoyo de supervisión, un apoyo para que las cosas se hagan de manera ética y correcta. Procedimientos. La derivación es lo primero, los pacientes son seleccionados junto al área de psicología y se ve su perfil para saber si esta persona va a ser adecuada para recibir un tratamiento arteterapéutico, porque muchas veces no somos muy afines a lo creativo. No se trata de que la persona tenga habilidad para pintar ni nada de eso, sino que la persona tenga ganas y tenga el ánimo de llevar todo este proceso a largo plazo, porque mientras se haga más prolongado el proceso, el vínculo relacional va a beneficiar de mejor manera al paciente. Primero se hace la derivación y selección de los pacientes, pues junto con el apoyo del psicólogo. Luego, todo el avance de la persona, toda la obra que la persona va creando y todo el proceso, el avance psicoterapéutico es supervisado una vez por semana por un grupo de otros estudiantes en formación y por una profesional arteterapeuta de trayectoria pues se hace en un grupo virtual y se protege la identidad de la persona y se va observando su desarrollo. Esto se hace en arteterapia como supervisión para garantizar prácticas éticas y para poder de alguna manera beneficiar mucho mejor al paciente. Se firma un consentimiento informado con el paciente para que, valga la redundancia, esté debidamente informado que todo esto se hace con su obra, que habemos estas personas que tenemos acceso a saber lo que le está ocurriendo y que tenemos el objetivo y la finalidad de que su terapia pueda tener el mejor desarrollo posible. Las intervenciones terapéuticas que dura todo este proceso de 2 años, el objetivo es que sean 600 horas de práctica durante 2 años de máster. Ya en junio, este mes de junio, finales, culminamos las primeras 300, que son la mitad, y se hace una sesión semanal por cada paciente. ¿En qué consiste la supervisión de prácticas? Tanto de la escuela Metáfora como de la unidad de salud a nivel local hay supervisores. En la unidad de salud ya hablamos que es el referente, el licenciado Cornejo, Kevin Cornejo, pero ya a nivel de Metáfora existe este grupo de 5 arteterapeutas en prácticas en diferentes partes del mundo, de todo el mundo, porque esto se hace en línea, supervisados por una arteterapeuta ya de muchísima trayectoria, y todo el grupo observa el avance de cada paciente con su identidad protegida y se va elaborando todo un proceso en el que también el arteterapeuta tiene la obligación de, cuando la persona ya ha creado su obra y ha terminado la sesión, el arteterapeuta debe quedarse 1 hora más a solas con la obra de la persona, elaborando lo que se conoce como una obra respuesta. O sea, el arteterapeuta elabora una creación artística en respuesta a la que la persona hizo. Y esto sirve, tiene la base científica de una escuela psicológica que se llama mentalización. Esto nos sirve para entender de mejor manera el proceso por el que el paciente está atravesando, y se utiliza también para aquellas personas que son psicólogas y que conocen de términos, se utiliza para observar la transferencia y la contratransferencia. Que la transferencia sabemos que es lo que el terapeuta le transmite al paciente
y la contratransferencia es lo que el paciente le transmite al terapeuta. Esto se observa con la obra respuesta y se identifica mejor el estado emocional y el estado psicológico en el que la persona se encuentra y cómo va cambiando su percepción subjetiva, su autopercepción sintomática, cómo va evolucionando prácticamente su caso. A continuación vamos a ver, para ir cerrando, el proceso de 3 sesiones resumidas, pues, de muchísimas, con una paciente. Entonces, hemos obviamente protegido su identidad y una gran cantidad de información para ver lo que nos interesa, que es cómo ha evolucionado desde que esta persona empezó el proceso arte terapéutico y cómo se encuentra en la actualidad. A esta paciente la vamos a llamar Eva y vamos a comenzar con la sesión 1. Eva es una mujer de 47 años de edad, pues tiene una apariencia mucho más juvenil porque es atleta profesional, es a lo que se dedica. Eh, Todo el historial desde la primera sesión de esta persona, de Eva, pues tiene un historial familiar de violencia, principalmente desde su madre. Se crió con una madre muy violenta durante toda su infancia. Estamos hablando de que su infancia transcurrió durante la época de la Guerra Civil. Eh, Luego de eso, en su adolescencia, se junta con una pareja mucho más violenta que su madre, y esta persona le hace vivir muchísimas formas de violencia de género durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Se separaron y hasta que la persona falleció. El motivo por el que esta persona fue derivada, en un primer momento se le derivó hacia un hospital público con psicóloga tradicional porque sufrió violencia por pandillas y a través de esta forma de violencia por pandillas tuvo que sufrir desplazamiento forzado, o sea que tuvo que salir huyendo del país para proteger su vida y eso le generó toda una experiencia de estrés postraumático, flashbacks, una gran cantidad de creencias negativas reforzadas y hay todo un historial de revictimización. Entonces lo que ocurrió es que en el hospital público no pudo adaptarse a la psicoterapia tradicional porque una de las grandes barreras que existía es la barrera cultural. Debido a que esta persona, su cultura no tiene nada que ver con el cristianismo tradicional, una de las grandes barreras era que la profesional de psicología le hablaba de Dios, le hablaba de que iba a llevarlo en sus oraciones. Entonces eso era un rechazo para ella y no pudo adaptarse. A raíz de eso la derivamos a arte terapia y hubo una adaptación bastante interesante. La paciente, como ya venía con un proceso psicoterapéutico que se tuvo que interrumpir por decisión propia, pues, de ella, esta persona ya venía con una claridad acerca de su proceso, ya venía con unos principios muy elaborados de su historial. En la primera sesión, esta persona demuestra una gran carga, enojo, frustración, mucho sentimiento de culpa, y al final de la sesión, pues no sabe ni por dónde empezar. Esta sesión, la persona no creó absolutamente nada, porque solo quería desahogar todo su historial y básicamente la obra que la persona crea pues es nada. Pero en arteterapia la nada también, la falta de creación también se observa como obra y al mismo tiempo esta falta de creación lo es todo, porque todo ese historial necesitaba desahogarlo y contarlo. Fue una sesión de 1 hora, un poco más de 1 hora, en la que al final solamente me solicita que para la próxima sesión le lleve un gran cartel, un pliego de papel bond para poderlo poner en la pared. Entonces, la obra respuesta que yo hago es esta que estamos visualizando acá, es una pequeña hoja de papel bond en la que yo hice esa obra que es un dibujo de un laberinto extraño, en la que yo percibía su situación como un laberinto, un entramado de situaciones de violencia que se entretejen, que no se sabe dónde comienza una ni la otra y que apenas estamos encendiendo un cerillo con el que nos estamos acercando a esta situación tan grande, tan abrumadora y tan cargada. De la sesión 1 pasamos a la sesión número 2 y en esta sesión esta persona viene contando algunas cosas acerca de sí misma. Me cuenta que se reconoce a sí misma como alguien muy dominante, que tiene una gran necesidad de tener el control de todo. Me cuenta que tiene necesidad de vincularse con amigos, que tiene mucho tiempo de no ver. Eh, en esta sesión cuenta que tiene una lesión física en su cuerpo, pues en el área de la espalda, y que ese dolor le agobia muchísimo, le cuesta mucho pedir ayuda porque debido a su condición física de atleta profesional, nunca ha necesitado de otras personas.
Entonces, ella le han pasado tantas cosas que tiene un pensamiento catastrófico muy reforzado, muy Mañana automático. tenemos Cada vez que cuenta algo acerca de su condición, pues esta persona empieza a contar que no soporta más seguir viviendo con situaciones tan desagradables. Me dice que piensa mucho en la muerte como una salida y que no soporta seguir encontrando más situaciones difíciles como la que le pasa a través de su cuerpo en este momento. Prácticamente ve su vida a través del dolor y el dolor le nubla. En esta sesión yo le llevo el material que me había pedido y tarda mucho tiempo en empezar a crear, observa el material durante mucho tiempo. Yo le comento también de que en el establecimiento hay psicoterapia tradicional y que también hay una fisioterapeuta, que esa fisioterapeuta le puede ayudar y esta persona va a ser clave más adelante en el abordaje sobre su caso. Esta persona este día tiene mucha ganas de hablar, me cuenta muchísimo todo lo que le ocurre, se conmueve mientras me cuenta y se desborda con una gran facilidad, llora con una gran facilidad, sobre todo cuando cuenta que no soporta seguir viviendo más cosas terribles. Eh, la obra que ella crea, la vamos a ver a continuación. Eh, esta es la obra que ella crea, es un pliego de papel bond. Ella lo trabajó y luego lo puso en la pared, es esa imagen de la izquierda. Y si se dan cuenta, es un círculo, es como una espiral negro, pero esta persona inició poniendo su pie descalzo sobre el pliego, lo calcó y empezó a darle todo ese montón de color. Empezó a hacer esa imagen como espiral, lo hizo con yeso, se llenó las manos de yeso y la pegó como, la puso como una huella y en la parte superior vemos como un horizonte. Entonces, cuando hablamos de la obra, esta persona me dice que esa huella de su pie es como esa huella del dolor que siente en su cuerpo y que le carga muchísimo, que no soporta más, que para ella es como un círculo que no tiene sentido y que se hace muchas preguntas sobre el futuro y que ve al final esa como horizonte al final ella lo relaciona con, pues, con ideas de la muerte, lo relaciona con una cosa que la existencia no tiene como mayor sentido, o sea, viviendo todo este dolor. Mi obra respuesta cuando esta persona se va es este ojo que yo lo percibo como si ella ve toda la vida, observa todo a través de ese dolor. No solo el dolor físico, sino también el emocional de todo el historial que me ha contado. Entonces, estas obras son las que observamos en el proceso de supervisión para ir entendiendo todo el proceso de esta persona. Obviamente aquí hay una gran cantidad de síntomas de depresión. La arteterapia no es para diagnosticar, pero esto es obvio. Obviamente necesita también una evaluación de apoyo psiquiátrico, cosa que le hablamos, pero que ella no quiere acceder porque por sus mismas creencias ella se resiste a tomar cualquier tipo de medicamento químico. Vamos a la siguiente sesión, vamos a saltar a la sesión número 7. Luego de varias sesiones, pues esta persona viene con una actitud sumamente diferente, viene como muy contenida, viene mucho más racional y viene obviamente mucho más racional sobre su propio proceso. En esta sesión número 7 ya pasaron casi 2 meses, pero esto fue después de la Semana Santa. Ya habían pasado 15 días de que esta persona ya estaba tomando su medicamento psiquiátrico, o sea que durante todas estas sesiones, esta persona accedió a pasar con un profesional de psiquiatría, accedió, y esto no es algo que yo logré directamente, sino que la derivé a la profesional de fisioterapia, quien le empezó a ayudar. Esta persona de fisioterapia fue sumamente empática con ella y le recomendó a una fisiatra por su lesión de la espalda, porque le dijo que necesitaba tener un diagnóstico específico para saber qué darle como fisioterapia. Entonces lo que ocurre es que va con la fisioterapeuta que es privada y esta persona le hace una evaluación completa y lo primero que le recomienda por su historial de violencia es que visite a un psiquiatra, que necesita una evaluación psiquiátrica. Le dice que no le va a cobrar nada y toda esta, como esta acción le conmueve mucho y así accede. Entonces accede, le dan una atención muy integral en la psiquiatra, la refieren a ortopeda, hay toda una red de personas que le están apoyando y todo esto hace que la persona tenga un cambio,
un cambio en las resistencias que tiene a acceder a la medicación. Entonces, básicamente, esta persona en esta sesión no se desborda o no es que se sienta triste o que le duela la situación que le está pasando, sino que lo que más le causa dolor es el hecho de que ella tiene una creencia que está cuestionando en este momento. Se está rompiendo esa creencia y me cuenta que ya no se desborda en llanto como antes, que ya no se siente tan vulnerable, pero yo percibo que lo que más le causa resistencia es percibir que esa creencia que ella respaldaba tanto le estaba causando problemas. Llora un poquito, pero llora como feliz de ver como la red de apoyo en la que se siente acuerpada, se siente cuidada por algunos familiares que también a estas alturas esta persona está reparando algunos vínculos familiares con los que no tenía bastante tiempo de no verse. Aquí estamos hablando de que ya son 7 sesiones, o sea, es un avance bastante significativo. La obra que la paciente crea es esta obra de la izquierda. Si se dan cuenta, es bastante grande, ocupa casi el tamaño de la mesa y es como que fuera una especie de marioneta sobre sus piernas. Y es una forma de manifestar cómo una de ellas le causa dolor y lo vincula con el dolor que siente con la espalda, pero me habla, manipula esta obra, la manipula como un títere y esa pierna que es como un acordeón la manipula y se ríe mucho y me habla porque a estas alturas ya tiene diferentes cosas que la ortopeda le ha dejado una plantilla para su pierna, un corsé que está utilizando, ya no siente mucho dolor también porque está tomando analgésicos, ya las ideas también de la depresión está bastante más moderada, las ideas catastróficas sobre la muerte han mejorado muchísimo. Entonces, la manera en que ella manipula la obra y juega con ella y cuenta sobre su historia y le causa mucha risa, le da mucha risa manipular esa pierna como acordeón, ella misma me dice que ahora se toma las cosas como con sentido del humor y se siente bastante acuerpada, bastante cuidada de alguna manera. Mi obra respuesta es esa imagen de a la par en la que yo dibujo unas piernas descalzas sobre la grama, en la que yo de alguna manera percibo como que esta persona está viviendo una realidad más aterrizada, que ya no la está viviendo a través del dolor como antes, sino que ya está ocupándose de sí misma, está buscando ayuda, está haciendo todo lo posible por su salud y que está en otro estado emocional. Conclusiones, hemos visto así como un brochazo grande algunas de estas sesiones, pero una de las conclusiones más importantes es que la arteterapia es un acompañamiento psicoterapéutico, obviamente, con un enorme potencial por sus características de poder ofrecerle a las personas un espacio seguro desde la comodidad que te brindan los procesos creativos, porque el lenguaje del arte tiene mucho que ver con jugar, tiene mucho que ver con, o sea, el hecho de la creatividad artística está más vinculado al juego, al inconsciente, y para casos que son sumamente complejos como este, porque todos los casos que estamos viendo tienen las mismas características de complejidad, eh, creo que tiene un potencial de beneficio muy importante porque se abordan los problemas desde otro lugar. O sea, se abordan los problemas no directamente desde la palabra, porque muchas personas no pueden hablar de lo que les ocurre, sino que conectan con lo que les ocurre desde lo inconsciente, desde la seguridad que te da el objeto artístico como un camuflaje para no hablar de vos, sino hablar en tercera persona de ese objeto. O sea, que lo que le pasa no es lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa al objeto, pero al mismo tiempo sí lo es. Pero eso científicamente para el cerebro es un lugar de protección para abordar el trauma. Entonces, perfectamente se puede trabajar en armonía con otros profesionales de salud, como ya vieron en este caso, en la que se involucra la fisioterapeuta del establecimiento, quien ella misma tejió una red fuera del establecimiento con un hospital y de manera privada también, donde hay una hay una fisiatra, perdón, hay una psiquiatra, hay una ortopeda, hay un neurólogo incluso, en la que ya están haciéndose cargo de acompañar a esta persona desde otro lugar, pero es bien importante observar cómo el detonante para que esta persona tomara todas esas decisiones fue hacerse consciente a través de su propio proceso. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes esto y espero que el próximo año volvamos a presentar pues otros avances ya cerrando junio de 2023. Muchas gracias.
No sé si es que hay espacio para preguntas o algo así. No sé si hay algún espacio para preguntas, si alguien tiene preguntas o quiere. Yamilet Cruz está levantando la mano. Hola, Yami, Hola, ¿qué tal? hola, buenas tardes, Hugo, y a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Yamilet, estoy en la Unidad de Salud de Cojutepeque, igual que Hugo, soy licenciada en Artes Plásticas. Y en primer lugar quería agradecerte por compartirnos tu experiencia, ¿verdad? Porque realmente sí nos ayuda mucho, ¿verdad? A todos y a todas, porque estamos trabajando en esto de la arte terapia. Entonces, quizás formándonos, ¿verdad? Día a día, ¿verdad? Entonces, este tipo de actividades sí nos ayuda bastante. Y lo otro que quería preguntar es con respecto a la obra respuesta, Sí, que me llama la atención porque nosotros hablábamos mucho de la obra de la persona, ¿verdad? Del usuario o de la usuaria, pero me llama la atención esta obra respuesta que entiendo yo que la haces vos. sí. Entonces, quiero saber si esa obra respuesta, la finalidad es como interpretar el proceso de la paciente o es algo, digamos, de lo que podemos prescindir, es decir, si quiero lo hago o no lo hago, ¿verdad? Entonces, eso sí, gracias. Sí, gracias, Jamie. Sí, la obra respuesta es un recurso que se utiliza en todos los enfoques arte terapéuticos de todo el mundo. Eh, bueno, dentro del enfoque arte terapéutico, así como hay en más de 10 escuelas, muchísimas escuelas de enfoque psicoterapéutico, o sea, llamémosle escuelas psicológicas a psicoanálisis puro, llamémosle psicoanálisis relacional, llamémosle terapia gestalt, llamémosle, por ejemplo, psicología transpersonal, o sea, todas estas escuelas psicológicas, de casi que de cada una también hay escuelas arte terapéuticas porque se basan en una escuela. Entonces, en todas las escuelas se utiliza la obra respuesta y la obra respuesta es una creación que el arteterapeuta hace a solas, o sea, cuando el paciente se va, es una herramienta muy, muy buena porque cuando el paciente se va, te quedas con su obra, observándola y no se interpreta nada. En arteterapia no es interpretativo, sino que lo que hacemos es un ejercicio muy sincero de visualizar qué te transmite la obra del paciente, qué te transmite a nivel personal, qué te dice. Entonces, la obra respuesta es una respuesta automática, creativa. Puede ser un garabato, puede ser un dibujo, puede ser algo tridimensional. O sea, es una cosa muy que tiene que conectar con algo automático, con lo que sentí gana de hacer como respuesta a la obra de la paciente. Entonces, o de alguna manera como de describir lo que te transmite. Entonces, cuando lo creas, de alguna manera conectas con ese sentir de la persona y desde la creación de la obra te ayuda a vincularte con el paciente y te ayuda también sería una herramienta bien importante para los psicólogos, sobre todo aprenderla porque toda la carga que el paciente te deja cuando haces una obra respuesta te la quitas. O sea, toda esa carga del problema del paciente la dejas en la obra y eso te ayuda en tu salud mental para no llevarte eso a tu casa. O sea, para dejar la obra respuesta sirve también para establecer los roles, que vos sos la terapeuta, que la persona es el paciente. Entonces, hay mucha literatura sobre obra respuesta en arteterapia, pero es una herramienta que utilizamos para eso. Yo espero también, como hemos hablado con otros compañeros, que empecemos también un proceso autoformativo junto con los compañeros de arte para poder implementar muchas de estas respuestas. Espero que si queda un poco clara, más o menos la... Pero esto tiene mucho más que ver con practicarlo, Yami, porque también se puede hacer con grupos. Obra respuesta, cuando terminas una sesión con un grupo, te vas a solas y haces una obra respuesta para descargarte de eso que ocurre en el grupo. Dice aquí alguien, Maritza López, preventivamente esta metodología se puede utilizar y cómo y un ejemplo si se puede. La arteterapia no es una técnica, sino que la arteterapia es como que dijéramos, vamos a utilizar la técnica del psicólogo. No funciona así, sino que la arteterapia es una formación
que dura, en casi todo el mundo dura unos 3 años para formarte para certificarte como arteterapeuta, porque tiene una base psicoterapéutica, científica. Entonces, para utilizar el enfoque completo, hay que certificarse, pero no quiere decir que no se puedan utilizar herramientas. Hay pequeñas herramientas de la arteterapia que perfectamente las puede aplicar un profesional de salud mental. Hablamos de profesionales de salud mental como los compañeros, los otros 7 compañeros de arte que están en diferentes, como Yamilet, que acaba de preguntar, que están en diferentes establecimientos y que tienen más de 10 años de trabajar en salud mental. Perfectamente pueden utilizar esas herramientas y obviamente también lo pueden hacer psicólogos o psiquiatras, que en este año se está haciendo el esfuerzo también de llevar esta capacitación, de darles herramientas a los profesionales de psicología y de psiquiatría. Nosotros en la región central la vamos a tener a finales del mes de junio, con los más de 200 profesionales, no, perdón, con los más de 200 son a nivel país, pero los 22 profesionales de la región central, tanto de hospitales como unidades de salud, se les va a dar esta formación a finales de junio. A nivel país se está haciendo el esfuerzo con los más de 200 profesionales de hospitales y unidades de salud para formarles también en darles herramientas para que las puedan utilizar. Y ese es un esfuerzo que sale desde los profesionales de artes plásticas, que somos los 7 compañeros que estamos a nivel país, obviamente con el apoyo de nivel central, pero esto se ha retrasado también por la pandemia, pero esperamos que este año se tenga a todo ese personal compartida algunas de estas herramientas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Fíjate que yo tenía otra pregunta con respecto a cómo es el vínculo con psicología, si digamos que a la persona, al usuario, tiene como una psicoterapia con o sea, o solo trabajan con vos, o siempre trabajan la parte de psicología propiamente. Sí, las personas vienen derivadas por psicólogo, pero ya la persona escoge, o sea, viene a la sesión arte terapéutica, pero esa sesión arte terapéutica ya tiene una base psicoterapéutica, que es la que más o menos he estado explicando, que es la que yo estoy aprendiendo, se llama psicodinámica y relacional. Entonces, que tiene 2 objetivos. El primer objetivo es no dirigir a la persona, sino que dejar que la persona lleve su proceso de manera, desde lo que trae la persona y vos solo le vas acompañando. Y el otro es el objetivo relacional que consiste en desarrollar un vínculo con esa persona de manera que en algunos momentos vas a identificar como terapeuta los vínculos primarios de esa persona. O sea, va a haber momentos en, que en lo que la labor del arteterapeuta es identificar cómo te percibe el paciente. Por ejemplo, hay momentos bien claros donde el paciente te percibe como su madre. Hay momentos bien claros donde el paciente te percibe como una figura de autoridad. O sea, hay momentos en que la persona te exige como si fueras un amigo. O sea, sus vínculos relacionales, la labor de esa sesión es que vos los notés. Todo eso no se lo decís. Eso es parte del enfoque, pero esa forma psicoterapéutica relacional consiste en identificar esos vínculos y ayudarle a la persona a mirar esos comportamientos y a cuestionarlos. Entonces, eso es todo el vínculo relacional. Es el enfoque de esta psicoterapia, pero el paciente, como lo hace todo a través de la creación artística y te va narrando su vida, el paciente también puede elegir. Yo tengo algunas pacientes que aparte tienen a una psicóloga. O sea, con la psicóloga van solo a hablar, ¿verdad? Pero conmigo vienen a crear obra y básicamente, digamos, como el potencial de la sesión arte terapéutica es que conectan con cosas que no sabían, porque la obra eso es lo que hace, que de repente te hace hacer consciente situaciones que desconocías y eso es porque vos mismo la creaste. Eso no ocurre en la psicoterapia tradicional porque no hay un objeto creado. Entonces, esa es un poco la diferencia, pero básicamente sí es parte del enfoque, Yamilet, del enfoque en el que se basa esta forma de arteterapia. No sé si alguien más. Yasmín Delgado dice muchas gracias por compartir. Eh, Creo que estamos hasta ahí con las preguntas. Verónica Molina, Lic Hugo, gracias por transmitir los conocimientos, por su práctica en el Ministerio de Salud, toda su experiencia, gracias.
Bueno, entonces, si no hay más dudas o más preguntas, ha sido un gusto estar con ustedes y espero que nos veamos más adelante. Y cualquier cosa, ya saben, me pueden buscar en la región central y espero que pues haya a partir de esto también nuevos esfuerzos para compartir junto con los compañeros de artes plásticas y los equipos de salud mental. Muchas gracias y buenas tardes.